Hola amigos del canal Marzán el Libre. En el día de hoy les traigo un material que realizamos para el plato fuerte, sobre el cual trataba el tema de hacia dónde escapa la gente, hacia el comunismo o hacia el socialismo. Y como punto, eje central, tuvimos el muro de Berlín, muro de la vergüenza, en el cual en este material podemos a grandes rasgos ver hacia dónde escapa la gente. Espero que les guste el material y, como siempre digo, patria, libertad y vida, abajo la dictadura. Antecedentes. En 1949, las tres zonas occidentales de ocupación se convirtieron en la República Federal de Alemania, RFA, y empezaron en ambos lados los trabajos de reconstrucción y protección de las fronteras. Mediante la formación de los estados se llevó a cabo la separación política entre la RDA y la RFA. Se desplegaron por primera vez policías y los soldados fronterizos, y más tarde se construyeron barreras. Berlín se dividió en 4 sectores desmilitarizados, a excepción de las Fuerzas Armadas de Francia, de Gran Bretaña, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y de los Estados Unidos de América, en sus zonas respectivas, e independientes de ambos estados alemanes, aunque en la práctica esta consideración tenía poca importancia. Berlín Occidental se asemejaba en muchos aspectos a un estado federado de la RFA, contando, por ejemplo, con representantes en el Parlamento, Bundestag. Berlín Oriental fue declarado capital de la RDA, como lo fue Berlín antes de la guerra. Con la intensificación de la Guerra Fría, que tras el embargo de productos de alta tecnología contra el bloque del Este, se tornó en una guerra diplomática y la amenaza militar permanente. Se reforzaron las fronteras. Las fronteras pasarían con el tiempo de ser una separación entre las dos partes alemanas a ser parte de la frontera entre la Comunidad Económica Europea y el Consejo de Ayuda Mutuo Económico, entre la OTAN y los miembros del Pacto de Varsovia, y también entre las dos ideologías políticas y los dos bloques económicos culturales que se enfrentaban en la Guerra Fría. Desde la fundación de la RDA se incrementó la emigración en dirección a la RFA. A partir del 1952, las fronteras interiores entre la RDA y la RFA se protegieron con vallas y vigilantes. Se creó una zona de 5 kilómetros en la que solo podía entrarse con un permiso especial para residentes. Cerca de la frontera había otros 500 metros de zonas prohibidas y en la misma frontera una barrera de 10 metros. Pese a ello, permanecía abierta la frontera entre Berlín del Este y Berlín Oeste, difícil de controlar. Entre 1949 y 1961, unos 3 millones de personas abandonaron la RDA desde el Berlín Oriental. Solo en las 2 primeras semanas de agosto de 1961 emigraron 47.533 personas. Además, para muchos polacos, checos, Berlín Occidental se convirtió en una puerta hacia Occidente. A menudo se trataba de personas jóvenes bien formadas, lo que constituía una amenaza para la economía de la RDA y, en última instancia, a la población de los países respectivos. Unos 50.000 trabajadores de Berlín Oriental trabajaban y vivían en Berlín Oeste, pero se aprovechaban de las condiciones financieras favorables en Berlín del Este, siendo conocidos como fronterizos. El 4 de agosto de 1961 fueron decretados por la magistratura de Berlín Este que los fronterizos fueran registrados y pagaran el alquiler en marco de la República Federal Alemana. Ya antes de la construcción del muro, la Policía Popular de Berlín Oriental controlaba las calles y los medios de transporte que llevaban a la parte oeste a los llamados fugitivos de la República, sospechosos y contrabandistas. Además, muchos berlineses occidentales y orientales que trabajaban en el Berlín Occidental compraban en el mercado negro, con una ventajosa tasa de intercambio para el marco de Alemania del Este de aproximadamente 1
2.4. Los baratos alimentos básicos y los pocos bienes de consumo de lujo en Berlín del Este, la economía planificada del sistema del lado oriental fue, en consecuencia, debilitada de esta forma. El muro debía servir a los gobernantes del bloque del Este como una forma de detener la evasión de los trabajadores y campesinos socialistas mediante el aislamiento. Construcción del muro. El plan de la construcción del muro de Berlín fue un secreto de Estado de la administración de la RDA. El muro fue erigido a instancia del Partido Socialista Unificado de Alemania. Los trabajos se llevaron a cabo bajo la dirección y la vigilancia del partido y los soldados del Ejército Popular Nacional contra las declaraciones del presidente del Consejo de Estado, Walter Ulbricht, quien en una conferencia de prensa internacional que se celebró en Berlín Oriental el 15 de junio de 1961, había contestado a una pregunta de la periodista Annemarie Doher. Entiendo que su pregunta dice que hay personas en Alemania Occidental que quieren que movilicemos a los trabajadores de la construcción en la capital de la RDA para erigir un muro. No tengo conocimiento de tal intención. Los trabajadores de construcción en nuestra capital se preocupan principalmente por la construcción de vivienda y su fuerza laboral está totalmente comprometida con esto. Nadie tiene la intención de construir un muro. Walter Ulbricht. Mentirosos como todos los comunistas. Esto fue 2 meses antes de que se iniciara la construcción del muro de Berlín. Ulbricht fue de esa forma el primero en emplear el concepto muro 2 meses antes de que se construyese. De hecho, los aliados occidentales fueron informados de acordonamiento de Berlín Oeste por los miembros del plan, medidas drásticas que fueron sorprendidos por el calendario y la amplitud de la barrera. El acceso directo a Berlín Oeste no se cortó ni fue interrumpido con fuerzas militares. El servicio secreto de la RFA ya disponía de información similar desde mediados de julio, tras la visita de Ulbricht a Khrushchev durante las reuniones de los países miembros del Pacto de Varsovia del 3 al 5 de agosto. El 11 de agosto de 1961, la Cámara Popular, Parlamento de la RDA, aprobó los resultados del Consejo de Moscú y autorizó al Consejo de Ministros de la RDA a tomar las medidas correspondientes. El Consejo de Ministros de la RDA decidió el 12 de agosto emplear a las Fuerzas Armadas para ocupar la frontera de Berlín Oeste y construir el muro. El sábado 12 de agosto, el BND recibió la siguiente información. El 11 de agosto de 1961 ha tenido lugar una conferencia entre el secretario del Partido Comunista y otros altos funcionarios del partido. Se declaró la situación del constante incremento del flujo de refugiados hace necesario el acordonamiento de los sectores oeste de Berlín y de la zona soviética de la ocupación militar en los próximos días y no dentro de 2 semanas como estaba planeado. En la noche del 12 al 13 de agosto de 1961, sin previo aviso, se construyó el muro entero, quedando el 13 de agosto sin construir una pequeña parte, fuertemente vigilada por la policía socialista. Empezaron a sellar los accesos a Berlín Oeste soldados del Ejército Popular Nacional, 5.000 miembros de la policía fronteriza alemana, 5.000 miembros de la Policía Popular y 4.500 miembros de las brigadas. Tropas soviéticas se apostaron para un eventual combate en la frontera aliada. Todos los medios de transporte que comunicaban ambos lados de Berlín fueron detenidos. Sin embargo, las líneas de ferrocarril elevado y subterráneo de Berlín Occidental que circulaban bajo Berlín Este siguieron funcionando, aunque sin detenerse en las estaciones orientales, que quedaban como estaciones fantasma. Solo una de las líneas afectadas de la estación Friedrichstraße permaneció en servicio, aunque bajo estrictos controles. Erich Honecker, como secretario del Comité Central, fue responsable de la planificación y realización del muro en nombre de la dirección del SED.
Hasta septiembre de 1961 desertaron 85 hombres de la Fuerza de Vigilancia, además de 400 civiles en 216 escapadas. De esa audacia resulta significativa la famosa fotografía del joven policía de fronteras Conrad Schutzman saltando sobre las alambradas de la calle Bernard-Travel. El gobierno de la RDA alegó que era un muro de protección antifascista, cuyo objetivo era impedir las agresiones occidentales y que la construcción del muro era consecuencia de la política de Alemania Federal y sus socios de la Organización de Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Decían desde Alemania Oriental que ningún muro hubiera sido necesario si el Berlín Occidental no fuera una espina en el costado de la RDA, como lo había definido su alcalde Willy Brandt, en el sentido que era un exclave de otro estado inserto en el corazón de Alemania Oriental. Esta visión era compartida por los demás países del Pacto de Varsovia, los cuales veían la rivalidad entre ambas Alemanias como un reflejo de la rivalidad entre las dos grandes pactos militares de la época. De todos modos, las autoridades de la RDA también reconocían que entre los objetivos del muro estaba impedir la inmigración masiva o fuga de cerebros. La versión de las autoridades de la RFA y la visión generalizada en el mundo capitalista u occidente fue que esta justificación no servía más que para matizar el que era, según ellos, el único propósito: imposibilitar que los ciudadanos de la RDA entraran en el Berlín Occidental y por lo tanto en la Alemania Federal. Luego de la ocupación soviética de Europa del Este, al final de la Segunda Guerra Mundial y antes de la construcción del muro de 1961, debido a la maltrecha economía soviética en contraposición con el crecimiento económico del Berlín Occidental, se estima que 3,5 millones de alemanes orientales huyeron de la RDA hacia la RFA, aproximadamente el 20% de la población de la RDA. Los alemanes orientales no controlaban todo el tráfico entre el Berlín Occidental y la Alemania Federal, y en este sentido se argumentó que las defensas del muro estaban diseñadas para funcionar desde el interior de la Alemania Oriental. Las minas de fragmentación SM-70 montadas en el muro estallaban al intentar escalarlo desde el interior. Las defensas contra vehículos estaban situadas en el bajo de la Alemania Oriental y el muro de cuarta generación estaba hecho en secciones de hormigón armado con la base más larga en el interior de la RDA. El canciller de la RFA, Konrad Adenauer, pidió ese día por la radio calma y prudencia a la población y declaró las medidas que los aliados tomarían. En las primeras 2 semanas tras la construcción del muro, visitó Berlín Oeste. Solo el alcalde Willy Brandt protestó con energía, aunque al fin no pudo hacer nada contra el amurallamiento. Los Länder del Oeste fundaron ese año en Salzgitter un centro de documentación judicial sobre las violaciones a los derechos humanos perpetrados por la RDA. El 16 de agosto de 1961, Willy Brandt convocó una manifestación que reunió 300.000 berlineses occidentales junto al ayuntamiento de Königsberg. La reacción occidental ante la construcción del muro fue lenta. Pasaron 20 horas hasta la aparición de las fuerzas militares en la frontera, 40 horas hasta que se comunicaron con el comandante soviético de Berlín, 72 horas hasta que protestaron ante la diplomacia de Moscú. Cada vez hubo más rumores de que los soviéticos habían asegurado a los aliados occidentales que no amenazarían su derecho. La experiencia del bloqueo había mostrado a los aliados que Berlín Oeste estaría amenazado, así que la construcción del muro fue una confirmación material del status quo que se cimentó en el sentido literal de la palabra. La Unión Soviética abandonó su petición de que Berlín Oeste estuviese libre de tropas aliadas que había formulado en el ultimátum de Khrushchev en 1958. Reacciones internacionales en 1963.
Una solución poco elegante, aunque 1000 veces preferible a la guerra. John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos. Alemania del Este detiene el flujo de refugiados y se atrinchera tras un grueso telón de acero. No se trata de nada ilegal. Harold Macmillan, primer ministro británico. Kennedy afirmó que Berlín era un estado libre y envió de refuerzo 1.500 hombres a Berlín Oeste. El dirigente de la RDA, Walter Ulbricht, determinó incluso el control por las policías fronteriza y popular sobre los oficiales y policías aliados, lo que produjo un fuerte rechazo en particular por parte de los estadounidenses. Al final, el comandante de las tropas soviéticas en Berlín debió intervenir con los funcionarios de la RA para calmar la situación. El 27 de octubre de 1961 se produjo una confrontación directa y peligrosa entre tropas soviéticas y estadounidenses en el Checkpoint Charlie de la Friedrichshain, formando 10 carros de combate de cada bando junto a la línea fronteriza. Al día siguiente, ambas unidades de carros de combate fueron retiradas. Los dos bandos temían que el conflicto de Berlín acabase en una guerra atómica. Desde el 1 de junio de 1962 no se podía entrar en la RDA desde Berlín Oeste. Tras largas negociaciones, un acuerdo de 1963 permitió que más de 100.000 berlineses del oeste visitaran a sus parientes del lado este durante las festividades de fin de año. Al principio de la década de 1970, Willy Brandt y Erich Honecker emprendieron una política de aproximación entre la RFA y la RDA para relajar las fronteras entre ambos lados de la ciudad dentro de la política de Ostpolitik, auspiciada por Brandt. La RDA acordó simplificar los trámites necesarios para los permisos de viaje, en especial para la población improductiva que cobraba pensiones, y permitió a los ciudadanos de la parte oeste visitas básicas a las regiones colindantes con la frontera. Como precio para relajar más la frontera, la RDA exigió que se le considerase un Estado soberano, así como la extradición de sus ciudadanos que huyeran a la RFA. Estas exigencias, contrarias a la constitución de la RFA, fueron rechazadas de forma categórica, aunque ambos estados sí establecieron relaciones diplomáticas mutuas. La RDA dominaba el muro, así como a las fronteras que la separaba de la RFA, muros de protección antifascista que protegían a la RDA contra la inmigración, la infiltración, el espionaje, el sabotaje, el contrabando, las ventas y la agresión de los occidentales, entre comillas todo. En los hechos, el muro servía para evitar que habitantes de la RDA huyeran hacia Alemania Occidental, pues nunca se documentó que alguien intentase cruzar el muro ilegalmente en sentido contrario, de oeste a este. Esta es la realidad de las divisiones entre el comunismo y el capitalismo. El muro medía más de 120 kilómetros. La construcción inicial fue mejorada con regularidad. El muro de la cuarta generación, que empezó a construirse en 1975, era de hormigón armado, tenía una altura de 3,6 metros y estaba formado por 45.000 secciones independientes de 1,5 metros de longitud. Su costo fue de 16.155.000 marcos de la Alemania Oriental. Además, la frontera estaba protegida por una valla de tela metálica, cables de alarmas, trincheras para evitar el paso de vehículos y una cerca de alambre púas, más de 300 torres de vigilancia y 30 búnkeres. Al principio solo había un paso para los alemanes orientales en la Friedrichstraße. Las potencias occidentales tenían 2 puntos de control en Helmstedt, en la frontera entre Alemania Oriental y la parte principal de Alemania Federal, y en Dresden, en la frontera sur de Berlín Oriental. A los puntos de control se les dieron nombres fonéticos: Alfa, Helmstedt; Bravo, Oberlinden; Charlie, Friedrichstraße.
Se contabilizaron unas 5.000 fugas a Occidente, 192 personas murieron por disparos al intentar cruzarlo y otras 200 resultaron heridas. 57 se fugaron a través de un túnel de 145 metros cavado por los occidentales y en los días 3, 4 y 5 de octubre de 1964, el intento fallido más destacado fue el de Peter Fechler, quien intentó cruzarlo junto con Helmut Kubel, quien sí lo logró. Fechler fue tiroteado y agonizó desangrando a la vista de los medios occidentales el 17 de agosto de 1962. Existe la teoría que la letra de la canción Libre está inspirada en la historia de Peter Fechler. El autor de la canción, José Luis Armendero, descartó de plano la relación con Fechler, asumiendo que fue por la dictadura de Franco y que cuando supo lo de Fechler quedó estupefacto. El muro de Berlín cayó en la noche del jueves 9 al viernes 10 de noviembre de 1989, 28 años después de su construcción. La apertura del muro, conocida en Alemania con el nombre del cambio, fue consecuencia de las exigencias de libertad de circulación de la ex RDA y las evasiones constantes hacia las embajadas de capitales de países del Pacto de Praga y Varsovia y por la frontera entre Hungría y Austria, que impuso menos restricciones desde el 23 de agosto. En septiembre, más de 13.000 alemanes orientales emigraron hacia Hungría. Poco después comenzaron manifestaciones masivas en contra del gobierno de la Alemania Oriental, especialmente en Leipzig. El líder de la RDA, Erich Honecker, renunció el 18 de octubre de 1989, siendo reemplazado días más tarde por Egon Krenz. Tras el 6 de noviembre se hizo público el proyecto de una nueva legislación para viajar que recibió duras críticas y el gobierno checoslovaco protestó por vías diplomáticas por el aumento de inmigración desde la RDA a través de Checoslovaquia. El Servicio de Seguridad del Estado decidió el 7 de noviembre regular los viajes al exterior, facilitándolos. El 9 de noviembre se promulgó un plan que permitía obtener pases para viajes de visita. Se elaboró un modelo en el Consejo de Ministros que se decidió ese mismo día antes de las 18 horas, que debía ser publicado y difundido en forma de circular a las 4 del día siguiente por las agencias de noticias, aunque hubo una objeción al procedimiento por parte del Ministerio de Justicia. En paralelo, el modelo del ministerio fue estudiado y aprobado en el Comité Central. El miembro del Politburó del Servicio de la Seguridad del Estado, Günther Schabowski, anunció en una conferencia de prensa retransmitida en directo por la televisión de Alemania Oriental que todas las restricciones habían sido retiradas y creyendo que podrían pasar sin ningún trámite al otro lado, decenas de miles de personas fueron de inmediato al muro, donde los guardias fronterizos no se atrevieron a disparar y al fin abrieron los puntos de acceso. Schabowski acabó la conferencia de prensa a las 18:53. Se encontraban sobre el podio junto a Schabowski los mismos del Comité Central de la Seguridad del Estado, Helga Flaff, Gerhard Bell y Manfred Bachmann. La cuestión se remitió a las actas de conferencia de prensa. El corresponsal de la agencia italiana ANSA, Riccardo Herman, preguntó sobre el derecho de viaje. En abril de 2009, Herman declaró que antes había recibido una llamada telefónica en la que se decía que hiciera una pregunta sobre la ley de viajes. Se refería a una ley de permisos de viaje muy confusa que había provocado un éxodo de miles de alemanes a través de la frontera de Checoslovaquia y Hungría. Schabowski sacó unos papeles del bolsillo y repitió que para evitar más lío, los ciudadanos de la RDA podrán ir al oeste, esta vez sin pasaporte ni visado, solo mostrando el carnet de identidad o un documento parecido. Schabowski leyó un proyecto de ley del Consejo de Ministros que tenía delante de él. Schabowski cometió un error, no leyó la segunda página del documento en la que se establecía que la medida tenía efecto a partir del día siguiente. Gracias a los anuncios de la radio y las televisiones de la RFA y Berlín Oeste,
bajo el título El muro está abierto, muchos de miles de berlineses del este se presentaron en los puestos de control y exigieron pasar al otro lado. Ni las tropas de control de frontera ni los funcionarios del ministerio encargados de regularla estaban informados. Sin una orden, bajo la presión de la gente, el punto de control de Borch-Chartres se abrió a las 23, seguido de otros puntos de paso, tanto en Berlín como en la frontera con la RFA. Numerosos telespectadores se pusieron en camino a pesar de todo. La verdadera avalancha tuvo lugar a la mañana siguiente. Muchos durmieron fuera de su casa toda la noche para asistir a la apertura de la frontera el 10 de noviembre. Los ciudadanos de la RDA fueron recibidos con entusiasmo por la población del oeste. La mayoría de los bares cercanos del muro daban cerveza gratis y los desconocidos se abrazaban entre sí. En la euforia de esta noche, muchos occidentales escalaron el muro. Cuando se conoció la noticia de la apertura, se interrumpió la sección vespertina del Bundestag en Bonn y los diputados entonaron de forma espontánea el himno de Alemania. Estructura del muro de Berlín. El muro de Berlín fue completado durante las fortificaciones exhaustivas de las fronteras con la RFA y en menor proporción de otras fronteras occidentales de los países del Pacto de Varsovia, haciendo palpable el llamado telón de acero. Como el resto de la frontera, el muro de Berlín estaba provisto de un sistema muy completo de alambre de espinos, fosos, barreras antitanque, pistas para patrulla y torres de vigilancia. A principios de la década de 1980 se habían empleado cerca de 1.000 perros policía. Este sistema fue extendido en las décadas siguientes, particularmente las casas cercanas al muro se vaciaron después del amurallamiento. Este proceso continuó hasta el 28 de enero de 1985, día en que se demolió la iglesia de la reconciliación de Bernard Streisand. De esta forma se formó una franja alumbrada en la densa y oscura ciudad de Berlín. Según el Ministerio de Seguridad Nacional, en la primavera de 1989 el muro estaba formado por 41,91 kilómetros de muro en una altura de 3,60 metros, 58,95 kilómetros de muro prefabricado de una altura de 3,40 metros, 68,42 kilómetros de alambre de espino con una altura de 2,90 metros. 161 kilómetros de calles iluminadas, 113,85 kilómetros de valla, 186 torres de vigilancia, 31 puestos de control de la frontera de 156 kilómetros de Berlín Oeste, 43,7 kilómetros colindaban con Berlín Este y 112,7 kilómetros con Bezirk-Potsdam. 64 kilómetros de recorrido estaban en áreas edificadas, 32 kilómetros en zona boscosa, 37,95 en descampado y 37,95 kilómetros en ríos y lagos. Las tropas fronterizas de Alemania del Este tenían órdenes de impedir por todos los medios la evasión de cualquiera que intentara cruzar el muro, incluido el uso de armas de fuego, aún a costa de la vida de los fugitivos. En el muro de Berlín, las órdenes de disparar se dieron numerosas veces. El número de muertes supera la media de las producidas en las fronteras de la RDA. En festividades importantes o visitas de Estado, la orden de disparar a los fugitivos se interrumpía temporalmente para evitar las críticas de la prensa occidental. En Berlín Oeste, la policía y las fuerzas militares aliadas observaban las actuaciones en la frontera oriental y se registraban las más graves. Los detalles de las instalaciones diseñadas por las tropas fronterizas como zonas de acción estaban bajo secreto militar y eran por tanto desconocidas por los ciudadanos de la RDA. Las tropas fronterizas debían guardar silencio. Como nunca sabían si se encontraban con un agente de la Stasi, siempre guardaban silencio. Cualquiera que se interesaba por las instalaciones fronterizas se arriesgaba al menos a ser arrestado y enviado a los puestos de policía para un control de identidad.
El resultado podía ser una condena en prisión por planificación de evasión. Estaba prohibido visitar la zona inmediatamente anterior a la frontera sin una autorización especial. Ahí podemos ver el miedo que tenían los comunistas de que la población siguiera abandonando la cortina de hierro. Peter Fechter. Aproximadamente un año después de la construcción del muro, Fechter intentó escapar de la República Democrática Alemana junto con su amigo Helmut Kubek. El plan consistía en esconderse en un taller de carpintería cerca del muro para observar el movimiento de los guardias desde allí y poder saltar desde una ventana en el momento adecuado hasta el llamado corredor de la muerte, una franja de tierra entre el muro principal y un muro paralelo que recientemente se había empezado a construir, y correr por el mismo hasta una pared cercana al Checkpoint Charlie en el distrito Kreuzberg en Berlín Occidental. Sin embargo, cuando intentó escalar el muro, fue descubierto por los guardias de la policía fronteriza, quienes dispararon. Aunque Kulberg logró atravesar el muro, Fechter fue alcanzado en la pelvis a la vista de cientos de testigos. Él cayó de nuevo hacia el corredor de la muerte del lado este, donde quedó a la vista de la gente situado en el lado occidental, entre la cual se incluían periodistas. A pesar de su grito, no recibió ayuda médica de ninguna parte y se desangró hasta morir aproximadamente una hora más tarde. Se formó una manifestación espontánea del lado oeste que gritaba asesinos a los guardias de frontera. Se ha atribuido la ausencia de asistencia a Peter Fechter al miedo mutuo. Desde el lado occidental no se permitió a los transeúntes ayudarlo debido a lo tenso del ambiente entre los dos lados del muro y al hecho de que habría supuesto entrar en el lado oriental de Berlín. El jefe del pelotón frontera Alemania del Este afirmó haber tenido miedo de intervenir, dado que se presumía que 3 días antes, en otro incidente, un soldado de la RDA había muerto por un disparo de un policía occidental. Unas horas más tarde, su cuerpo fue recogido en el lado oriental. Durante la tarde hubo protestas en Berlín Occidental, no solo contra la República Democrática Alemana, sino también contra las fuerzas militares de Estados Unidos, a la que se acusaba de pasividad. El alcalde de Berlín, Willy Brandt, intentó calmar a la población, pero hacia medianoche unas 10.000 personas se manifestaron, incluso tiraron piedra contra el autobús de las tropas rusas que se dirigían al monumento de Berlín Occidental que custodiaban. En los días siguientes, el canciller Konrad Adenauer escribía a Nikita Khrushchev protestando porque en una gran ciudad del mundo civilizado se negaba los primeros auxilios a un joven. Pero también pidió al embajador estadounidense Walter C. Dowling que en el futuro se interviniera para ayudar a la víctima. Se colocó una cruz en el lado occidental, cerca del punto donde cayó y murió Fechter en el primer aniversario de su muerte. Willy Brandt, entonces alcalde de Berlín Occidental, depositó una ofrenda de flores. Después de la reunificación alemana, en 1990, se construyó el monumento a Peter Fechter en el lugar donde cayó del lado este. Se ha convertido en un punto focal de algunas de las conmemoraciones referentes al muro. La calle donde fue tiroteado toma su nombre a partir de agosto del 2012. En el año 1965, el artista alemán Walt Woster creó un cuadro con el título Peter Fechter en memoria de la muerte de Fechter en el muro de Berlín. Esta obra está en la colección del Ludwig Forum. La canción de 1972 Libre del cantante español Nino Bravo comúnmente está asociada a Peter Fechter, conocido por ser el primer mártir del muro de Berlín al ser asesinado en 1962 a los 18 años al intentar cruzarlo. Aunque uno de sus compositores, el español Pablo Herrero, desmintió que se inspirase en este suceso para componer la letra de la canción. Un juicio. En marzo de 1997, 35 años después de los hechos, dos antiguos guardias de Alemania del Este, Rolf Friedrich y Erich Kreiber, fueron acusados de la muerte de Fechter y allí admitieron haber disparado.
fueron hallados culpables y condenados a 1 año de prisión en libertad bajo custodia. Durante el juicio también quedó claro que las heridas de Fletcher eran mortales, de manera que de haber sido asistido habría muerto de todas formas. Sin embargo, en el libro Muerte en el Muro, el caso Peter Fletcher, los periodistas Larry Prodder y Kevin Phillips ahondaron en ese interrogante, elaboraron una minuciosa reconstrucción de los hechos que muestra que un movimiento desde cualquiera de los dos lados hubiese salvado la vida del joven en lugar de desatar un tiroteo como entonces se justificó. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, dejanos tu like y viva la libertad.